Todo lo que te han enseñado sobre la compasión marxista es una mentira elegante disfrazada de justicia social. Cuando Roger Scruton se enfrentó intelectualmente a Karl Marx, no solo estaba debatiendo teorías económicas, estaba desenmascarando la seducción más peligrosa de la historia moderna, la promesa de un paraíso que solo puede construirse sobre las ruinas de todo lo que consideramos sagrado. Si sientes una inquietud profunda al escuchar esto, es porque tu alma reconoce una verdad que la academia progresista ha trabajado décadas para ocultar. El enfrentamiento entre Scruton y Marx no fue un debate académico más, fue una batalla por el destino de la civilización occidental y sus consecuencias determinan si tendremos algo valioso que legar a nuestros hijos. Roger Scruton no era solo un filósofo conservador, era un arqueólogo del alma humana que dedicó su vida a excavar las mentiras seductoras que Marx plantó en el corazón de Occidente. Mientras Marx prometía liberación, Scruton reveló las cadenas. Mientras Marx ofrecía igualdad, Scruton denunció la uniformidad. Mientras Marx seducía con compasión, Scruton expuso el resentimiento que alimentaba esa máquina destructiva. ¿Por qué importa este debate hoy? Porque cada crisis cultural que vivimos, desde la destrucción de la familia tradicional hasta el arte degenerado, desde la educación adoctrinante hasta la arquitectura deshumanizada, tiene sus raíces en esa semilla venenosa que Marx plantó y que Scruton se atrevió a desenraizar públicamente. Si siempre has intuido que algo fundamental se está perdiendo en nuestra cultura, si has sentido que detrás de las promesas progresistas se esconde una agenda destructiva, Scruton te ofrece las herramientas intelectuales para entender exactamente qué está sucediendo y por qué. Hoy vamos a excavar juntos las capas de esta seducción marxista. Vamos a descubrir cómo una ideología que prometía liberar al trabajador terminó esclavizando a la cultura. Vamos a revelar por qué Scruton entendió que salvar la belleza, la tradición y la pertenencia no era conservadurismo nostálgico, era la última línea de defensa contra el nihilismo. Y si esta arqueología del engaño te perturba tanto como debe perturbarte, suscríbete a este refugio intelectual donde preservamos la sabiduría que el mundo académico está decidido a enterrar. Para entender esto mejor, exploremos la superficie engañosa, la seducción compasiva del marxismo. En la superficie, Karl Marx aparece como el gran compasivo de la historia moderna. El filósofo alemán que vio el sufrimiento del proletariado y decidió dedicar su vida a crear un mundo más justo. Sus seguidores contemporáneos lo presentan como el teórico de la igualdad, el defensor de los oprimidos, el visionario que soñó con una sociedad sin clases donde cada individuo pudiera desarrollar su pleno potencial humano. Esta narrativa es tan seductora que incluso cristianos bien intencionados han caído en ella. Marx tenía razón sobre la injusticia económica, dicen. Su diagnóstico del capitalismo salvaje era acertado, susurran en seminarios progresistas. Podemos separar su crítica social de su ateísmo, se convencen a sí mismos académicos católicos que deberían saber mejor. La seducción es tan profunda que se ha infiltrado en instituciones que deberían ser baluartes contra ella. Universidades pontificias enseñan opción preferencial por los pobres usando metodología marxista. Seminarios forman sacerdotes que ven la lucha de clases donde deberían ver la lucha espiritual. Movimientos sociales católicos adoptan la retórica de la revolución cuando deberían cultivar la caridad tradicional. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo una ideología que negaba explícitamente la existencia de Dios logró seducir incluso a aquellos cuya vida está dedicada a servirlo? La respuesta está en la superficie brillante que Marx pulió cuidadosamente, el lenguaje de la compasión. Marx no presentó su sistema como lo que realmente era, una máquina de resentimiento diseñada para destruir todo vestigio de lo sagrado en la experiencia humana. No, Marx fue más astuto. Presentó su destrucción como liberación, su resentimiento como justicia, su nihilismo como humanismo. Scruton nos enseñó a contemplar esta seducción con la frialdad del cirujano y la precisión del arqueólogo. Marx, escribió Scruton,
No era un reformador sino un revolucionario, y no había nada en su visión que preservara lo que las personas ordinarias valoraban: la familia, la fe, la patria, la belleza heredada de generaciones anteriores. Pero en la superficie, esto no se ve. En la superficie, vemos a un hombre indignado por las condiciones de trabajo en las fábricas de Manchester. Vemos a un teórico que aparentemente quería que los trabajadores fueran dueños de los medios de producción. Vemos a un humanista que soñaba con el fin de la alienación laboral. Esta superficie engañosa funcionó porque Marx entendió algo que los conservadores de su época no comprendieron: el poder de la narrativa moral. Mientras los defensores del orden existente argumentaban desde la tradición y la autoridad, Marx argumentaba desde la indignación moral. Mientras los conservadores apelaban a la paciencia y la gradualidad, Marx ofrecía la satisfacción inmediata de la revolución. Y aquí está la trampa más sutil: Marx no atacó directamente las instituciones tradicionales, las minó. No dijo destruyamos la familia, dijo liberemos a la mujer de la esclavitud doméstica. No dijo eliminemos la religión, dijo acabemos con el opio que adormece al pueblo. No dijo destruyamos la belleza, dijo democraticemos el arte. Cada promesa de liberación era una sentencia de muerte disfrazada de regalo. Cada crítica del orden existente era una invitación al caos vestida de progreso. Cada visión utópica era una preparación para el infierno terrestre decorada con buenas intenciones. La seducción fue tan efectiva que incluso cuando los resultados marxistas fueron evidentes, la URSS, China, Camboya, Cuba, los seducidos encontraron excusas. Ese no era el verdadero marxismo, repetían como mantra. Marx nunca quiso eso, insistían contra toda evidencia histórica. El problema fue la implementación, no la teoría. Se consolaban mientras contemplaban los campos de exterminio. Scruton veía esta negación como síntoma de algo más profundo. La seducción marxista no apelaba solo a la razón sino al resentimiento. Y el resentimiento, una vez alimentado, es casi imposible de curar con argumentos racionales. ¿No has visto tú también esta seducción operando en tu propio contexto? ¿No has escuchado a profesores universitarios que siguen hablando de justicia social con metodología marxista? ¿No has visto políticos que prometen transformar la sociedad usando exactamente la misma retórica que Marx empleó hace 150 años? La superficie engañosa permanece intacta porque cumple una función psicológica. Permite que personas bien intencionadas se sientan moralmente superiores mientras participan en la destrucción de todo lo que sus antepasados construyeron con amor y sacrificio. Pero Scruton nos enseñó a mirar bajo la superficie. Y lo que encontró allí lo cambió todo. Excavando más profundo, como arqueólogos de la cultura que Scruton nos enseñó a hacer, descubrimos algo inquietante. Marx no era el compasivo reformador que la superficie sugiere, era un resentido sistemático cuyo genio consistió en transformar su neurosis personal en un sistema aparentemente científico de destrucción cultural. Scruton dedicó años a estudiar los textos originales de Marx, no las interpretaciones acomodaticias de académicos progresistas, sino las palabras crudas del propio revolucionario alemán. Lo que encontró fue revelador: un hombre consumido por el odio hacia todo lo que no podía controlar o poseer. En sus escritos juveniles, Marx revela la verdadera naturaleza de su proyecto. No quería mejorar las condiciones del trabajador, quería destruir las condiciones que hacían posible la distinción entre lo noble y lo vulgar. No buscaba justicia, buscaba nivelación. No perseguía la liberación, perseguía la uniformidad absoluta. La crítica de la religión, escribió Marx, es la premisa de toda crítica. No empezó con la economía, empezó con Dios. Para Marx, el primer enemigo no era el capitalista sino el creador. Todo su sistema económico era simplemente el vehículo para completar lo que él consideraba la tarea histórica de la humanidad, la eliminación de lo sagrado de la experiencia humana.
Scruton descubrió algo que pocos marxistas admiten: Marx odiaba la cultura popular tanto como odiaba la cultura aristocrática. Despreciaba las tradiciones campesinas, las festividades religiosas, las costumbres regionales, los dialectos locales, todo lo que hacía que las personas ordinarias se sintieran arraigadas en algo más grande que ellas mismas. ¿Por qué? Porque Marx entendía intuitivamente que la pertenencia auténtica es el antídoto natural contra la revolución. Personas que aman sus tradiciones, sus lugares, sus rituales ancestrales, no están disponibles para experimentos utópicos. Su lealtad ya está comprometida con realidades concretas y preciosas. La excavación histórica revela que Marx desarrolló su sistema como respuesta directa a la crisis espiritual de la modernidad. Pero mientras filósofos como Kierkegaard o Newman respondieron a esa crisis buscando formas más profundas de fe, Marx respondió declarando la guerra a la posibilidad misma de la trascendencia. En sus cuadernos parisinos, Marx escribió: la abolición de la religión como felicidad ilusoria del pueblo es la exigencia de su felicidad real. Pero Scruton nos enseñó a leer entre líneas: Marx no tenía ninguna propuesta concreta para esa felicidad real. Solo tenía un programa de demolición sistemática. Y aquí descubrimos el genio diabólico del sistema marxista: convirtió la destrucción en virtud y la construcción en pecado. Derribar instituciones se volvió liberación. Atacar tradiciones se volvió progreso. Erosionar vínculos familiares se volvió emancipación femenina. Destruir la belleza heredada se volvió democratización del arte. Scruton excavó más profundo y encontró algo todavía más perturbador: Marx había diagnosticado correctamente algunos problemas reales de la sociedad industrial, pero había prescrito deliberadamente soluciones que empeorarían esos problemas. Era como un médico que identifica acertadamente una infección pero prescribe veneno en lugar de antibióticos. El problema de la alienación laboral era real. Pero la solución marxista, eliminar la propiedad privada, no restauraría el significado del trabajo, lo destruiría completamente. El problema de la desigualdad económica era real. Pero la solución marxista, abolir las clases, no crearía igualdad, crearía uniformidad en la miseria. ¿Cómo logró Marx que tantos intelectuales compraran esta lógica destructiva? Scruton descubrió la clave: Marx apeló al resentimiento de la clase intelectual contra su propia herencia cultural. Les ofreció la oportunidad de sentirse superiores a sus antepasados mientras destruían todo lo que esos antepasados habían construido. La excavación histórica revela que el marxismo nunca fue verdaderamente popular entre los trabajadores que supuestamente debía liberar. Fue popular entre intelectuales burgueses que se sentían culpables de su privilegio pero no estaban dispuestos a renunciar a él. Marx les ofreció una forma de mantener su estatus social mientras se sentían moralmente superiores: convertirse en los arquitectos de la destrucción de la sociedad que los había privilegiado. Esta es la paradoja que Scruton excavó implacablemente: el marxismo siempre fue un movimiento de élites contra el pueblo común. Mientras pretendía defender la cultura popular, trabajaba sistemáticamente para destruir todo lo que el pueblo común realmente valoraba: la familia estable, la fe heredada, los lugares conocidos, las tradiciones queridas. ¿Y en nuestro contexto hispano contemporáneo, no reconoces exactamente el mismo patrón? Intelectuales privilegiados que desprecian las tradiciones católicas de sus abuelas mientras predican liberación en universidades elitistas. Políticos que destruyen la economía familiar mientras prometen prosperidad para el pueblo. Artistas que reciben subsidios estatales para crear fealdad mientras denuncian la cultura burguesa. Scruton nos enseñó que esta no es casualidad. Es la lógica interna del sistema marxista operando exactamente como Marx lo diseñó: una máquina de resentimiento que se alimenta de la destrucción de todo lo que hace la vida digna de vivirse. También es importante considerar que hay una capa aún más profunda que necesitamos excavar.
Siguiendo el método de Scruton, excavamos ahora hasta el sustrato filosófico donde descubrimos la verdad que cambia todo. El conflicto entre Marx y Scruton no era un debate sobre economía o política, era una batalla por la naturaleza misma de la experiencia humana. En el nivel más profundo, Marx y Scruton representan dos visiones absolutamente incompatibles de lo que significa ser humano. Para Marx, ser humano es fundamentalmente un problema a resolver mediante la ingeniería social. Para Scruton, ser humano es fundamentalmente un misterio a contemplar con reverencia y gratitud. Scruton descubrió algo que pocos filósofos habían notado: Marx no era realmente un materialista, como comúnmente se enseña. Era un espiritualista invertido. Creía fervientemente en fuerzas trascendentes, la historia, la dialéctica, las leyes inevitables del desarrollo social, pero había reemplazado a Dios con abstracciones impersonales que justificaban cualquier crueldad en nombre del progreso. Esta inversión espiritual explica por qué el marxismo genera el fanatismo religioso que observamos en sus adherentes. No es casualidad que los marxistas hablen de conciencia histórica con el fervor de los místicos, o que traten a Marx como un profeta infalible cuyas palabras deben ser interpretadas pero nunca cuestionadas. Han conservado la estructura psicológica de la religión pero han vaciado su contenido de amor, belleza y trascendencia auténtica. Scruton reveló que Marx había comprendido intuitivamente algo que los racionalistas ilustrados habían pasado por alto: los seres humanos necesitan absolutos. Necesitan algo por lo cual vivir que trascienda sus intereses inmediatos. Necesitan significado, propósito, pertenencia a algo más grande que ellos mismos. Pero mientras la tradición cristiana satisfacía estas necesidades a través del amor a Dios, la belleza de la creación y el servicio al prójimo, Marx ofreció una satisfacción perversa: el odio al orden existente, la destrucción de la belleza heredada y la dominación sobre los enemigos de clase. En este nivel profundo de excavación, descubrimos por qué Scruton entendió que responder al marxismo requería algo más que argumentos económicos o políticos. Requería una defensa filosófica completa de la experiencia humana auténtica contra su falsificación sistemática. Aquí está la revelación central que cambió todo para Scruton. Marx no había creado una teoría científica de la sociedad, como pretendía. Había creado una religión secular que satisfacía las necesidades espirituales humanas de la manera más destructiva posible. En lugar de elevar el alma hacia la contemplación de lo bello, lo verdadero y lo bueno, el marxismo dirigía todas las energías espirituales hacia la destrucción de todo lo que generaciones anteriores habían considerado sagrado. Si esta revelación resuena en tu alma de buscador de belleza auténtica, si reconoces en tu propia experiencia cómo el resentimiento puede disfrazarse de justicia social, entonces necesitas escuchar el resto de esta excavación. Suscríbete a este refugio intelectual donde desentrañamos las mentiras que están destruyendo nuestra cultura, y dale me gusta si sientes que Scruton te está ayudando a ver con claridad lo que antes estaba confuso. Scruton comprendió que Marx había diagnosticado correctamente el problema espiritual de la modernidad, la pérdida de lo sagrado, pero había prescrito deliberadamente una cura que intensificaría la enfermedad. Si el problema era la alienación, Marx ofrecía más alienación. Si el problema era la pérdida de comunidad, Marx ofrecía la atomización completa. Si el problema era la ausencia de significado, Marx ofrecía nihilismo sistemático. Y aquí descubrimos por qué el marxismo ha sido tan persistente a pesar de sus fracasos evidentes. No persiste por sus méritos teóricos, incluso marxistas honestos admiten que sus predicciones económicas fueron completamente erróneas. Persiste porque satisface una necesidad psicológica profunda, la necesidad de sentirse moralmente superior sin tener que practicar virtudes reales. El marxismo permite que sus adherentes se sientan compasivos sin amar a personas concretas, justos sin practicar justicia personal, generosos sin dar nada propio, sabios sin contemplar la belleza, espirituales sin adorar a Dios.
Es la perfecta religión para narcisistas intelectuales que quieren todos los beneficios psicológicos de la superioridad moral sin ninguna de las demandas prácticas de la virtud auténtica. Scruton excavó hasta descubrir que esta inversión espiritual explica todos los fenómenos aparentemente paradójicos del movimiento marxista, porque sus líderes siempre terminan siendo tiranos, porque sus sociedades siempre producen fealdad, porque sus intelectuales siempre odian la cultura popular, porque sus artistas siempre crean degradación. No es que el marxismo sea mal implementado. Es que funciona exactamente como fue diseñado, como una máquina de destrucción espiritual que convierte todo lo que toca en su opuesto. La compasión se vuelve crueldad, la justicia se vuelve venganza, la liberación se vuelve esclavitud, la belleza se vuelve fealdad. Y en el sustrato más profundo, Scruton descubrió la necesidad humana que Marx había pervertido pero que ninguna sociedad puede eliminar, la necesidad de adoración. Los seres humanos van a adorar algo. La única pregunta es ¿qué? Marx ofreció la adoración de la historia, la raza, la clase, la revolución, cualquier cosa excepto lo que realmente merece adoración, la fuente de toda belleza, verdad y bondad que llamamos Dios. Scruton entendió que salvar la cultura occidental requería rescatar la adoración auténtica de sus falsificaciones marxistas. Y para eso necesitaba más que argumentos. Necesitaba ejemplos vivientes de lo que el marxismo había intentado destruir: belleza auténtica, pertenencia real, trascendencia verdadera. Para finalizar, hablemos del tesoro recuperado, la síntesis scrutoniana como antídoto cultural. Después de excavar todas estas capas de engaño y destrucción, llegamos finalmente al tesoro que Scruton recuperó de las ruinas del conflicto civilizacional. Una síntesis completa que no solo respondía al desafío marxista sino que ofrecía una alternativa positiva para la reconstrucción cultural. Scruton no se contentó con criticar a Marx. Su genio consistió en mostrar cómo los impulsos humanos auténticos que Marx había pervertido podían ser satisfechos de maneras que nutrieran el alma en lugar de destruirla. ¿La necesidad de justicia social? Scruton la satisfacía a través de la caridad tradicional, que crea vínculos personales entre quien ayuda y quien recibe ayuda, en lugar de la redistribución burocrática que aliena a ambos. ¿La necesidad de comunidad? Scruton la satisfacía a través de instituciones locales, parroquias, gremios, asociaciones voluntarias que emergen orgánicamente de la vida compartida, en lugar de colectivos artificiales impuestos desde arriba. ¿La necesidad de significado? Scruton la satisfacía a través de la contemplación de la belleza, que conecta el alma individual con lo universal y lo eterno, en lugar de la propaganda que subordina toda experiencia a objetivos políticos temporales. El tesoro recuperado por Scruton era una forma de vida que integraba todo lo que Marx había fragmentado: la razón y la emoción, el individuo y la comunidad, la tradición y la innovación, lo temporal y lo eterno. Esta síntesis scrutoniana no era nostálgica sino profética, miraba hacia el pasado no para vivir en él sino para construir un futuro auténticamente humano. Scruton demostró que la verdadera revolución no consistía en destruir las instituciones heredadas sino en renovarlas desde dentro. No en abolir la familia sino en fortalecerla. No en eliminar la religión sino en purificarla. No en derribar la belleza aristocrática sino en democratizar el acceso a ella sin degradar su esencia. Esta renovación conservadora era infinitamente más radical que cualquier revolución marxista porque transformaba a las personas desde el alma hacia afuera, en lugar de intentar cambiar las circunstancias externas esperando que eso transformara mágicamente la naturaleza humana. Scruton mostró cómo la conservación auténtica no es pasividad sino actividad intensamente creativa. Conservar una tradición musical requiere compositores que la desarrollen. Conservar una tradición arquitectónica requiere arquitectos que la adapten a nuevas necesidades sin traicionar sus principios estéticos. Conservar una tradición intelectual requiere pensadores que la profundicen respondiendo a desafíos contemporáneos.
En cada área donde Marx había ofrecido destrucción, Scruton ofreció construcción. Donde Marx había sembrado resentimiento, Scruton cultivó gratitud. Donde Marx había promovido alienación, Scruton restauró pertenencia. Donde Marx había predicado odio de clase, Scruton enseñó amor al lugar, las personas y las tradiciones concretas. El tesoro más precioso que Scruton recuperó fue la comprensión de que la experiencia humana auténtica es irreductiblemente personal, local y particular. No se puede mejorar la condición humana a través de teorías abstractas aplicadas universalmente. Solo se puede mejorar ayudando a personas concretas a encontrar significado en sus circunstancias específicas. Esta personalización de la filosofía política era revolucionaria. Marx había tratado a los individuos como representantes de clases. Scruton trataba a cada persona como un universo único e irrepetible cuyo florecimiento requería formas particulares de cultivo cultural. Para el trabajador alienado, Scruton no ofrecía revolución sino restauración del orgullo de artesano a través de gremios y escuelas de oficios. Para el intelectual desarraigado, no ofrecía ideología sino contemplación de la belleza auténtica. Para el joven rebelde, no ofrecía destrucción sino participación en tradiciones que merecían ser continuadas y desarrolladas. Scruton comprendió que cada alma humana necesita tres experiencias fundamentales para florecer: pertenencia auténtica a comunidades concretas, contemplación regular de la belleza verdadera, y participación personal en tradiciones que conectan las generaciones. Marx había atacado sistemáticamente las tres. Scruton dedicó su vida a restaurarlas. En nuestro contexto hispano contemporáneo, esta síntesis scrutoniana ofrece el antídoto perfecto al veneno marxista que ha infectado nuestras universidades, nuestros seminarios, nuestras instituciones culturales y hasta nuestras familias. ¿Quieres justicia social? Practica la caridad cristiana tradicional que ve a Cristo en el pobre concreto, no la opción preferencial por los pobres que convierte a los necesitados en instrumentos de agenda política. ¿Quieres transformación social? Cultiva la belleza en tu hogar, tu parroquia, tu barrio, tu trabajo. La belleza auténtica transforma por irradiación, no por imposición. ¿Quieres liberación auténtica? Abraza las tradiciones que realmente han liberado el alma humana durante siglos, la liturgia que eleva el corazón, la música que purifica los sentimientos, la arquitectura que enseña proporción y armonía, la literatura que expande la imaginación moral. El tesoro que Scruton recuperó no es un programa político sino una forma de vida. No una ideología sino una sabiduría. No una revolución sino una renovación que comienza en tu alma y se extiende a través de todo lo que tocas. Y la belleza de esta síntesis es que funciona. Donde se aplica, las personas florecen. Las comunidades se fortalecen. La cultura se enriquece. Los jóvenes encuentran propósito. Los adultos encuentran paz. Los ancianos encuentran dignidad. Esto es lo que realmente estaba en juego en el debate entre Scruton y Marx, dos visiones completamente opuestas de lo que hace que la vida humana valga la pena vivirla. Si comenzaste este video pensando que el marxismo era simplemente una teoría económica equivocada, ahora comprendes que era algo mucho más peligroso, una religión secular diseñada para destruir sistemáticamente todo lo que hace la vida humana digna de vivirse. Si creías que Scruton era simplemente un filósofo conservador defendiendo privilegios aristocráticos, ahora reconoces que era un médico del alma diagnosticando y tratando la enfermedad espiritual más destructiva de los últimos 2 siglos. Reconocer estas verdades requiere valor intelectual. Vivir según ellas requiere virtud práctica. Pero el coraje que Scruton demostró al enfrentar la seducción marxista cuando toda la academia lo consideraba un disidente peligroso, ese mismo coraje está disponible para ti hoy. Tu alma conservadora siempre supo que algo estaba profundamente equivocado con las promesas marxistas de liberación a través de la destrucción.
Scruton te ha dado las herramientas intelectuales para articular esa intuición con precisión filosófica y defenderla con argumentos irrefutables. Para finalizar, te propongo un par de acciones concretas. Esta misma tarde, cuando camines por tu ciudad, practica la arqueología cultural que Scruton te enseñó. Mira la arquitectura moderna con ojos nuevos. ¿Qué visión del ser humano está codificada en esos edificios? ¿Qué antropología está implícita en esa planificación urbana? Contempla cómo el veneno marxista se manifiesta en el espacio físico que habitamos cada día. Además de esto, durante esta semana, practica el arte de la belleza scrutoniana como antídoto directo al nihilismo marxista. Escucha música clásica en lugar de entretenimiento degradado. Lee poesía tradicional en lugar de literatura experimental. Visita iglesias antiguas en lugar de centros comerciales. Cada acto de contemplación estética es un acto de resistencia cultural. Finalmente, en el próximo mes, conviértete en jardinero de la tradición hispánica en tu propia esfera de influencia. Si eres padre, enseña a tus hijos las oraciones que aprendiste de tu abuela. Si eres maestro, introduce la belleza clásica en tu aula. Si eres profesional, cultiva la excelencia y la cortesía tradicional en tu trabajo. Asume la responsabilidad de transmitir algo más valioso que lo que recibiste. Scruton nos dejó una cita que resume toda la batalla: la belleza es una necesidad humana fundamental, y cualquier sociedad que la destruye sistemáticamente está destruyendo el alma de su pueblo. Marx lo sabía. Por eso atacó la belleza con tanta ferocidad sistemática. Scruton también lo sabía. Por eso la defendió con tanta pasión intelectual. El futuro de la cultura hispánica y de toda la civilización occidental depende de si hay suficientes personas dispuestas a elegir la síntesis scrutoniana sobre la seducción marxista. Personas que prefieran la belleza auténtica sobre la propaganda. La pertenencia real sobre la alienación ideológica. La contemplación sobre el resentimiento. La gratitud sobre la envidia. La construcción sobre la destrucción. No estás solo en esta batalla. Cada vez que eliges lo bello sobre lo feo, lo verdadero sobre lo falso, lo bueno sobre lo conveniente, estás votando por el tipo de mundo que Scruton defendió contra el tipo de mundo que Marx intentó crear. Cada acto de cultivo cultural es una victoria contra el nihilismo. Cada momento de contemplación estética es un triunfo sobre la barbarie. La arqueología del alma que realizamos hoy revela que el tesoro siempre estuvo allí, esperando ser desenterrado de las capas de mentira y confusión que la modernidad había acumulado sobre él. Scruton nos enseñó a excavarlo. Ahora te toca a ti cultivarlo, protegerlo y transmitirlo. El debate entre Scruton y Marx no terminó con la muerte de ninguno de los dos. Continúa en cada elección que haces entre la belleza y la fealdad, entre la tradición y la revolución, entre la adoración auténtica y la idolatría secular. Tu vida es tu voto en esa batalla civilizacional. Elige sabiamente. El alma de la cultura está en juego.